Hoy vamos a explorar la naturaleza satánica del comunismo. Así es, directo de las bocas de los dictadores comunistas en sus propias palabras, escucharemos sus versiones de las raíces satánicas del comunismo. Hoy vamos a profundizar en la historia, y como Theodore Roosevelt dijo, cuanto más sabes del pasado, mejor estás preparado para el futuro. Este análisis fue escrito por el reportero e investigador superior de Epoch Times llamado Joshua Phillip. Bien, empecemos con la historia. Actualmente el comunismo ha causado la muerte de más de 100 millones de personas durante el siglo pasado, a través del hambre, matanzas políticas y genocidios. Ha creado sociedades donde el poder está en manos de un pequeño grupo que esclaviza naciones enteras, y donde campos de matanza y reeducación a través de campos de trabajo forman parte de la vida cotidiana. Pero los fracasos económicos, asesinatos en masa y las naciones esclavizadas creadas por el comunismo no son los crímenes más grandes del sistema. El mayor crimen del comunismo es la destrucción del alma humana. Una meta clave del comunismo es desmoralizar las sociedades, destruir la cultura, religión y valores básicos de cualquier sociedad que toca. Este objetivo se expone claramente en el Manifiesto Comunista, en el que Karl Marx y Friedrich Engels escribieron en 1848 que el comunismo abole toda religión y toda moralidad. La cosa más aterradora para alguien es la destrucción de la fe, la creencia y la moralidad. En la Biblia, el libro de Mateo dice: «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Hemos visto en repetidas veces que la meta del comunismo es destruir el alma de la humanidad. Ahora hablemos de la historia y aprendamos de ella. Cuando una hambruna barrió Rusia en 1921, después de que el ex líder soviético Vladimir Lenin ordenó que se les quitaran las semillas a los agricultores, entre 5 y 10 millones de personas murieron de hambre. Según el libro negro del comunismo, la respuesta de Lenin fue que la hambruna era buena para el movimiento comunista, ya que la hambruna también destruiría la fe no solo en el zar, sino también en Dios. Mientras que el comunismo lleva varias máscaras, incluyendo los intentos de convencer a la gente de que sus intenciones son benignas, la influencia de sus raíces siempre se pueden ver. El comunismo pretende ser ateo, pero muchos de sus fundadores, incluyendo Marx, no lo fueron. En realidad tenían creencias satánicas. El predicador rumano Richard Wurmbrand, que pasó 13 años en prisión bajo el comunismo, documentó gran parte de esta historia en su libro Marx y Satanás. Un ejemplo es Mikhail Bakunin, uno de los socios de Marx en la Primera Internacional, quien escribió «El malvado es la rebelión satánica contra la autoridad divina». La rebelión en la que vemos el germen fecundado de toda emancipaciones humanas, la revolución. Los socialistas se reconocen entre sí por las palabras «en el nombre de aquel a quien se le ha hecho un gran mal». También declaró «en esta revolución tendremos que despertar al diablo en las personas, para despertar las pasiones más sucias. Nuestra misión es destruir, no edificar». El satanismo de Marx es evidente en sus primeros escritos. Él escribió en el poema Invocación de un desesperado que construiría su trono en lo alto. En otro poema de Marx, llamado El violinista, escribe: «Los vapores infernales se elevan y llenan el cerebro hasta que me vuelvo loco y mi corazón cambia por completo. Mira esta espada, el príncipe de las tinieblas me la vendió». El biógrafo Robert Paine escribió su libro de 1968 llamado Marx, en el cual decía que Marx tenía la visión del mundo según el diablo y su malignidad. A veces parecía saber que estaba realizando obras de maldad. También podemos mostrar que a través de los principios básicos del comunismo, que por su naturaleza es satánico. Esto se remonta al materialismo dialéctico que Joseph Stalin escribió en 1938 como la visión del mundo del partido marxista-leninista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios o sugerencias debajo del vídeo. ¿El satanismo entonces cómo funciona? Funciona invirtiendo los valores dentro del sistema cristiano. El materialismo dialéctico, por otro lado, trabaja invirtiendo los valores de todas las creencias tradicionales en todos los sistemas religiosos rectos. Trabaja sobre 3 principios para identificar, contradecir y eliminar el intermediario. La inversión a la que siempre se refiere el valor tradicional se convierte en el tema presionado por el comunismo y utiliza estas inversiones de tradiciones y moral para llevar a la sociedad a la lucha, y utiliza esta lucha para destruir los valores que existen dentro de esa sociedad. El Papa Pío XI escribió en 1937 que bajo este sistema
El comunismo intenta agudizar los antagonismos que surgen entre las distintas clases de la sociedad. Usando esto, dijo que los comunistas crean la lucha de clases para crear odio violento que pueda hacer avanzar sus asuntos bajo la falsa bandera del progreso. Así que el comunismo no es solo un sistema político o económico, sus formas existen dentro de muchos movimientos diseñados para destruir nuestros valores, tradiciones y creencias. Es un espectro, como Marx lo describió, que pretende destruir a la humanidad. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del comunismo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por qué toma a la humanidad como su enemigo y cómo podemos escapar de él? Recuerden dejar sus comentarios abajo sobre cómo sienten ustedes esta influencia del comunismo y cuál es su naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.